Marido la botó por ser estéril, pero años después una niña tocó su puerta y cambió todo. El restaurante Raíces se encontraba casi vacío. Era ese momento tranquilo entre el servicio de almuerzo y la preparación para la cena, cuando el ritmo frenético de la cocina disminuía momentáneamente. Alejandra Mendoza aprovechaba estas horas para experimentar con nuevas recetas, ajustando sabores, recordando técnicas antiguas aprendidas de su abuela y mezclándolas con enfoques contemporáneos. A sus 38 años, Alejandra había convertido Raíces en uno de los restaurantes más respetados de la Ciudad de México. Especializado en cocina tradicional mexicana reinterpretada, el lugar había ganado reconocimiento por su autenticidad y creatividad. Para muchos, era simplemente un excelente restaurante. Para Alejandra, era mucho más, su refugio, su creación, el lugar donde podía transformar recuerdos en sabores. Mientras cortaba hierbas con precisión quirúrgica, su mente divagaba. No importaba cuánto se concentrara en su trabajo, ciertos aniversarios tenían la capacidad de desenterrar recuerdos que prefería mantener sepultados. Hoy se cumplían exactamente 5 años desde que Ricardo, su ex esposo, había empacado sus pertenencias y salido de su vida con palabras que aún reverberaban en sus oídos: no puedo seguir con alguien que no puede darme hijos. El diagnóstico había sido devastador: obstrucción bilateral de las trompas de falopio, irreversible según 3 especialistas consultados. Estéril, había dicho el último médico con clínica insensibilidad, como si esa palabra pudiera resumir todo lo que ella era, todo lo que podía ofrecer. Ricardo había intentado ser comprensivo al principio, hablando de adopción y otras alternativas, pero con el paso de los meses su resentimiento creció, alimentado por la presión de sus padres que ansiaban nietos que continuaran el apellido familiar. La ruptura fue rápida y dolorosa, como arrancar una venda de una herida que no ha cicatrizado. Ricardo, abogado exitoso de un prestigioso bufete, había manejado el divorcio con la misma eficiencia con que manejaba sus casos. Dejándola con el departamento donde habían vivido juntos como una especie de premio de consolación, mientras él iniciaba una nueva vida, presumiblemente en busca de alguien que pudiera darle la familia que ella no podía. Alejandra vertió las hierbas recién cortadas en una olla humeante, liberando aromas que inundaron la cocina. La gastronomía había sido su salvación. Después del divorcio, había canalizado todo su dolor, rabia y frustración en Raíces, transformando el pequeño restaurante que apenas sobrevivía en un referente culinario. El trabajo constante, las largas jornadas, le daban poco tiempo para detenerse en lo que había perdido. Chef, llamó Carmen, la practicante que había comenzado a trabajar en el restaurante hacía apenas un mes. Hay una señora preguntando por usted. Dice que es urgente. Alejandra frunció el ceño. Rara vez recibía visitas personales en el restaurante, y menos aún en este horario intermedio. ¿Dio su nombre?, preguntó, limpiándose las manos en el delantal. Sí, Consuelo Vega. Dijo que es su tía. El nombre activó inmediatamente un recuerdo. Consuelo, la hermana menor de su madre, a quien no había visto desde el funeral de sus padres hacía más de 10 años. ¿Qué podría traerla aquí ahora? Hazla pasar a mi oficina, por favor. Iré en un momento. Alejandra se quitó el delantal, verificó rápidamente su reflejo en la superficie metálica de un refrigerador y respiró profundamente. Las visitas inesperadas del pasado rara vez traían buenas noticias. La oficina, un pequeño espacio anexo a la cocina, estaba decorada con sencillez: diplomas, reconocimientos, algunas fotografías de platillos emblemáticos de Raíces. En una esquina, casi escondida, había una única fotografía personal: Alejandra y su hermana Sofía de niñas, sentadas en el porche de la casa familiar en Oaxaca. Al entrar, encontró a una mujer de unos 70 años que, a pesar de las arrugas y el cabello completamente blanco, mantenía un porte digno y una mirada penetrante que le recordó dolorosamente a su madre. Alejandra, dijo la mujer, levantándose para abrazarla. ¿Cuánto tiempo? Estás hermosa, niña. Tía Consuelo, respondió Alejandra, devolviendo el abrazo con cierta rigidez, producto de la sorpresa más que de la frialdad. ¿Qué te trae por aquí? ¿Está todo bien? La anciana se separó y la miró directamente a los ojos.
Había una gravedad en su expresión que hizo que Alejandra se preparara instintivamente para malas noticias. Siéntate, mi niña, indicó Consuelo, tomando ella misma asiento nuevamente. No hay forma fácil de decir esto, así que lo diré directamente. Sofía, tu hermana, falleció hace 3 meses. Las palabras golpearon a Alejandra como un puñetazo físico. Se dejó caer en la silla, sintiendo que el aire abandonaba sus pulmones. Sofía. Su hermana mayor. Su única hermana. ¿Cómo? ¿Por qué no me avisaron?, logró preguntar, mientras un torbellino de emociones contradictorias la invadía: dolor, shock, culpa y un profundo, desgarrador arrepentimiento. Un tumor cerebral, inoperable, explicó Consuelo con voz queda. Fue diagnosticada hace 1 año. Se deterioró rápidamente al final. ¿Por qué no me contactó?, insistió Alejandra, aunque en el fondo conocía la respuesta. La relación con su hermana se había deteriorado gradualmente desde la adolescencia y se había roto completamente tras la muerte de sus padres, cuando diferencias irreconciliables sobre cómo manejar la herencia familiar las habían distanciado definitivamente. ¿Sabes cómo era Sofía?, respondió Consuelo con un suspiro. Orgullosa, testaruda. Una Mendoza de pies a cabeza. Alejandra asintió. Su hermana y ella habían sido tan parecidas en carácter como diferentes en sus elecciones de vida. Mientras Alejandra había optado por la estabilidad, estudios formales y eventualmente un matrimonio tradicional, aunque fallido, Sofía había sido un espíritu libre desde niña. Abandonando la universidad para viajar por el mundo, financiándose con trabajos temporales y, eventualmente, con su fotografía, que según recordaba Alejandra vagamente, había comenzado a ganar cierto reconocimiento. Pero ella quería que lo supieras, continuó Consuelo. Dejó esto para ti. La anciana extrajo de su bolso un sobre amarillento y lo colocó sobre el escritorio. Tenía el nombre de Alejandra escrito con la letra inconfundible de Sofía, esos trazos alargados y artísticos que siempre habían contrastado con la escritura pulcra y ordenada de Alejandra. Antes de que pudiera tomar el sobre, la puerta de la oficina se abrió nuevamente. Alejandra levantó la mirada, sorprendida por la interrupción, y se encontró frente a una niña de unos 10 años que la observaba con ojos enormes y curiosos. Tenía el cabello negro recogido en trenzas y vestía un overol colorido sobre una camiseta blanca. Pero lo que golpeó a Alejandra como una descarga eléctrica fueron sus rasgos, la forma almendrada de sus ojos, la curva de sus cejas, la pequeña marca de nacimiento junto a la oreja izquierda. Detalles que eran un eco inconfundible de Sofía. Lo siento, dijo la niña con una voz suave pero segura. No quería interrumpir. Consuelo extendió una mano hacia la pequeña, quien se acercó y se situó junto a ella con naturalidad. Alejandra, dijo la anciana con solemnidad, te presento a Lucía Mendoza. La hija de Sofía. Si la noticia de la muerte de su hermana había sido un golpe, esta revelación la dejó completamente aturdida. ¿Sofía había tenido una hija? ¿Una hija de quien Alejandra no sabía absolutamente nada? Hola, tía Alejandra, saludó la niña, extendiendo su pequeña mano. Mamá me habló mucho de ti. Alejandra estrechó la mano mecánicamente, incapaz de procesar completamente lo que estaba sucediendo. Miró de la niña a Consuelo y de vuelta a la niña. No entiendo. ¿Cómo?, comenzó, su voz quebrándose. Todo está explicado ahí, indicó Consuelo, señalando el sobre. Sofía quería que lo leyeras a solas. Mientras tanto, si no te importa, Lucía y yo esperaremos afuera. El viaje desde Oaxaca fue largo y la niña necesita estirarse un poco. Sin esperar respuesta, Consuelo guió a la pequeña fuera de la oficina, dejando a Alejandra sola con el sobre y un torbellino de preguntas sin respuesta. Con manos temblorosas, abrió el sobre y extrajo varias hojas escritas a mano. Reconoció inmediatamente la letra de Sofía, ahora más irregular, quizás afectada por la enfermedad. Querida Alejandra, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy en este mundo. Hay tanto que decir, tantos años de silencio que romper, que no sé por dónde empezar. Quizás por lo más importante, perdóname. Perdóname por alejarme, por no estar presente cuando me necesitabas,
por permitir que el orgullo y las diferencias nos separaran. También debes perdonarme por no haberte contado sobre Lucía. Fue una decisión difícil, tomada en un momento donde el abismo entre nosotras parecía insalvable. Lucía tiene 10 años ahora. Su padre fue un fotógrafo belga con quien tuve una relación breve pero intensa durante una estancia en Bruselas. Él no sabe de su existencia, nos separamos antes de que yo supiera del embarazo y decidí criarla sola. Ahora viene la parte difícil. Hace un año me diagnosticaron un tumor cerebral inoperable. Los médicos me dieron entre 6 meses y un año. He luchado para estar con Lucía el mayor tiempo posible, pero sé que mi tiempo se agota. No tengo derecho a pedirte nada después de tantos años de distancia, pero no tengo otra opción. No hay nadie más a quien confiaría el tesoro más valioso de mi vida. Tía Consuelo es maravillosa, pero demasiado mayor para criar a una niña. Los pocos amigos cercanos que tengo llevan vidas nómadas como la mía, inadecuadas para proporcionar la estabilidad que Lucía necesitará. Por eso te pido, como mi último deseo, que consideres ser la tutora legal de Lucía. No pretendo que reemplace a los hijos que no pudiste tener, sí, supe de tu diagnóstico a través de tía Consuelo, pero quizás puedan sanarse mutuamente. Lucía es una niña extraordinaria. Inteligente, sensible, con una curiosidad insaciable por el mundo. Le he hablado mucho de ti, de nuestra infancia juntas, de la chef brillante en que te convertiste. Sabe que tiene una tía talentosa en la Ciudad de México. Entenderé si esto es demasiado pedir. Si no puedes o no quieres asumir esta responsabilidad, tía Consuelo tiene instrucciones para contactar con una familia amiga en Oaxaca que estaría dispuesta a recibir a Lucía. Pero en el fondo de mi corazón, siento que tú y Lucía están destinadas a encontrarse, a conocerse, a quererse. Ambas tienen ese fuego Mendoza, esa combinación de terquedad y pasión que mamá siempre decía que nos hacía especiales. Hay tanto más que quisiera decirte, tantas disculpas que ofrecer, tantos recuerdos que compartir. Pero el tiempo y las fuerzas se me escapan. Te quiero, hermana. Siempre te quise, incluso en los momentos más oscuros de nuestra relación. Con amor eterno, Sofía Alejandra dejó que las lágrimas fluyeran libremente mientras releía la carta una y otra vez. Cada palabra parecía penetrar más profundamente en su corazón, desenterrando sentimientos que había mantenido cuidadosamente sepultados durante años, el amor por su hermana, el dolor de su distanciamiento, la culpa por no haber intentado con más ahínco reconciliarse. Y ahora, esta petición imposible. ¿Cómo podía ella, una mujer soltera dedicada completamente a su carrera, con horarios imposibles y sin experiencia alguna con niños, hacerse cargo de una niña de 10 años? La idea era absurda, impensable, aterradora. Secándose las lágrimas, Alejandra salió de la oficina en busca de Consuelo y Lucía. Las encontró en el comedor vacío del restaurante, donde la niña observaba con fascinación los detalles de la decoración mientras Consuelo tomaba un té. Tía, dijo Alejandra, sentándose frente a ellas. Esto es demasiado repentino. No sé si soy la persona adecuada para lo que Sofía pide. Consuelo asintió comprensivamente. Lo entiendo, mi niña. Es una responsabilidad enorme. Pero Sofía confiaba en ti, más de lo que imaginas. ¿Cómo puedo cuidar de una niña? Mi vida está completamente centrada en este restaurante. Trabajo jornadas de 14 horas. No tengo experiencia con niños. Nadie nace sabiendo ser padre o madre, respondió Consuelo con sabiduría. Se aprende en el camino. Alejandra miró a Lucía, quien ahora la observaba con una mezcla de curiosidad y aprensión. Había algo en esos ojos, tan parecidos a los de Sofía, que la desarmaba completamente. ¿Te gustaría ver la cocina?, preguntó impulsivamente a la niña. El rostro de Lucía se iluminó. Sí, por favor. Mamá siempre decía que eras la mejor chef de todo México. Alejandra no pudo evitar sonreír ante el entusiasmo de la pequeña y la exageración típica de Sofía. Tu madre siempre fue muy generosa con sus cumplidos. Ven, te mostraré dónde creamos los platillos. Mientras guiaba a Lucía por la cocina, explicándole el funcionamiento de cada estación y presentándole al personal, Alejandra sintió algo extraño, una conexión inmediata, natural,
como si conociera a esta niña desde siempre. Lucía mostraba una curiosidad genuina y una inteligencia evidente en sus preguntas. «¿Esos son chiles poblanos?», preguntó, señalando una bandeja. «Mamá decía que hacías los mejores chiles en nogada del mundo, y que siempre peleaban porque ella quería más nueces y tú decías que arruinarían la receta». La precisión del recuerdo impactó a Alejandra. Era cierto, Sofía siempre había insistido en añadir más nueces a los chiles en nogada, contrariando la receta tradicional que Alejandra defendía apasionadamente. «Tu madre tenía buena memoria», comentó, sorprendida de que Sofía hubiera compartido esos pequeños detalles con su hija. «Me contaba muchas historias sobre cuando eran niñas», explicó Lucía. «Como cuando tú querías ser chef de un crucero para viajar por el mundo y ella quería ser fotógrafa de National Geographic». «Ella cumplió su sueño», murmuró Alejandra, sintiendo una punzada de nostalgia. «Yo tomé un camino diferente». «Pero ambas hacían arte», dijo Lucía con una seriedad impropia de su edad. «Mamá con imágenes y tú con sabores». La sabiduría en esas palabras dejó a Alejandra momentáneamente sin habla. Esta niña, esta pequeña parte de Sofía, parecía poseer una comprensión que iba más allá de sus años. Después de la visita a la cocina, regresaron con Consuelo, quien observaba la interacción entre tía y sobrina con evidente aprobación. «Tía Consuelo y yo nos estamos quedando en un hotel cerca», informó Lucía, mientras tomaba asiento. «Es bonito, pero ella dice que la cama es demasiado dura para su espalda». «Lo que me recuerda», intervino Consuelo, «que debemos buscar alojamiento más adecuado. Planeamos quedarnos al menos una semana en la ciudad para resolver asuntos pendientes». Alejandra comprendió la indirecta. Necesitaban tiempo para determinar el futuro de Lucía, ya fuera con ella o con la familia alternativa mencionada en la carta. «No tiene sentido que se queden en un hotel», se encontró diciendo antes de poder pensarlo completamente. «Mi departamento tiene una habitación de invitados. Pueden quedarse conmigo mientras estén en la ciudad». La oferta surgió de un impulso, pero en cuanto la verbalizó, Alejandra supo que era lo correcto. Al menos así tendría tiempo para conocer mejor a Lucía, para entender si realmente podría asumir la responsabilidad que Sofía le había confiado. «¿Estás segura?», preguntó Consuelo, aunque su expresión indicaba que ya conocía la respuesta. «Completamente», confirmó Alejandra. «De hecho, estoy por terminar aquí. Podríamos pasar por el hotel a recoger sus cosas y luego ir directamente al departamento». «¿Tienes mascotas?», preguntó Lucía repentinamente. «No», respondió Alejandra, sorprendida por la pregunta. «¿Por qué?». «Mamá y yo siempre quisimos un gato, pero viajábamos demasiado», explicó la niña. «Pensé que quizás tú tendrías uno». «Lo siento, no tengo mascotas. Tampoco paso mucho tiempo en casa». «Entiendo», dijo Lucía con una madurez sorprendente. «El trabajo primero, como dice tía Consuelo». Alejandra intercambió una mirada con la anciana, quien se encogió de hombros como diciendo «te lo advertí». Claramente, cuidar de una niña requeriría ajustes significativos en su estilo de vida centrado en el trabajo. Esa noche, después de instalar a Consuelo y Lucía en su departamento, Alejandra se encontró desvelada, repasando mentalmente los extraordinarios acontecimientos del día. La muerte de Sofía, la existencia de Lucía, la petición imposible de su hermana, todo parecía parte de un sueño especialmente vívido. Desde su habitación, podía escuchar la respiración suave de Lucía, quien había insistido en dejar la puerta de la habitación de invitados entreabierta. «Por si me da miedo durante la noche», había explicado, aunque Alejandra sospechaba que la razón era más profunda, el miedo de despertar en un lugar desconocido, con personas que apenas comenzaba a conocer. Mientras procesaba la pérdida reciente de su madre. ¿Cómo sería crecer sin madre a esa edad? Alejandra pensó en su propia madre, fallecida cuando ella tenía 25 años y Sofía 28. Incluso como adultas, la pérdida había sido devastadora. No podía imaginar enfrentarla siendo una niña. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un sonido leve, sollozos ahogados provenientes de la habitación de invitados. Sin pensarlo, Alejandra se levantó y se dirigió hacia allí. Encontró a Lucía sentada en la cama,
abrazando una fotografía enmarcada y llorando silenciosamente. La luz de la luna que entraba por la ventana iluminaba sus mejillas húmedas. ¿Puedo pasar?, preguntó Alejandra suavemente. Lucía asintió, secándose rápidamente las lágrimas con el dorso de la mano. Lo siento, murmuró la niña. No quería hacer ruido. No te disculpes, respondió Alejandra, sentándose al borde de la cama. Es normal estar triste. ¿Puedo ver la fotografía? Lucía le entregó el marco. Era una imagen de Sofía y ella en lo que parecía ser una playa, ambas riendo hacia la cámara, con el sol poniente creando un halo dorado alrededor de sus figuras. Fue en Puerto Escondido, hace 2 años, explicó Lucía. Un señor que vendía cocos nos tomó la foto. Mamá decía que era perfecta porque capturaba nuestra felicidad verdadera, no la felicidad posada para las cámaras. Suena como algo que Sofía diría, comentó Alejandra, estudiando el rostro de su hermana. Se veía saludable, radiante, sin ningún indicio visible de la enfermedad que ya debía estar gestándose en su cerebro. Era muy fotogénica. Tú te pareces mucho a ella, observó Lucía. Aunque mamá decía que tú eras la bonita de las dos. Alejandra rió suavemente. Tu madre estaba loca. Ella siempre fue la belleza de la familia. Mamá decía que ustedes siempre competían por todo, pero que en el fondo se admiraban mutuamente, continuó Lucía. Decía que tú eras la valiente, la que siempre sabía lo que quería, mientras ella se dejaba llevar por el viento. La descripción sorprendió a Alejandra. Siempre había pensado que era al revés, Sofía, la temeraria, la independiente, ella, la cautelosa, la tradicional. Creo que ambas éramos valientes a nuestra manera, reflexionó. Solo tomamos caminos diferentes. Se quedaron en silencio un momento, la niña y la mujer, unidas por la ausencia compartida de alguien fundamental en sus vidas. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo finalmente Lucía, con una seriedad que contrastaba con su edad. «Claro», respondió Alejandra. «¿Vas a ser mi tutora, como mamá quería? ¿O tendré que ir con esa otra familia en Oaxaca?». La pregunta directa tomó a Alejandra por sorpresa. Había esperado tener más tiempo para considerar su decisión, para hablarla con Consuelo primero. «Yo, aún no lo he decidido», respondió honestamente. «Es una responsabilidad muy grande, Lucía. Mi vida no está exactamente preparada para cuidar de una niña». «Entiendo», dijo Lucía con una madurez desconcertante. «Mamá dijo que tal vez dirías eso. Dijo que te diera tiempo para pensarlo, que no te presionara». Alejandra sintió una oleada de gratitud hacia su hermana por preparar a la niña para esta posibilidad. «Te prometo que lo pensaré seriamente», aseguró, tomando la pequeña mano de Lucía entre las suyas. «Mientras tanto, ¿qué te parece si mañana me tomo el día libre y te muestro un poco de la ciudad? Podríamos ir al Museo de Antropología o al bosque de Chapultepec». «¿De verdad te tomarías un día libre por mí?», preguntó Lucía, sus ojos iluminándose a pesar de las lágrimas. «Claro», afirmó Alejandra, sorprendiéndose a sí misma con la facilidad de la decisión. No recordaba la última vez que había tomado un día libre voluntariamente. «Será divertido». «Entonces sí», aceptó Lucía, con una pequeña sonrisa. «Me gustaría mucho». «Bien, entonces está decidido. Ahora, ¿crees que podrás dormir un poco?». La niña asintió, devolviendo la fotografía a su lugar en la mesita de noche. Tía Alejandra llamó cuando ésta se disponía a salir. «Gracias. Mamá tenía razón sobre ti». «¿Qué decía?», preguntó Alejandra, intrigada. «Que debajo de esa coraza de chef seria y exigente había un corazón gigante, como esos aguacates que parecen duros por fuera pero están perfectamente suaves por dentro cuando están maduros». Alejandra rió ante la analogía tan típica de Sofía, siempre relacionando todo con comida o fotografía. Tu madre y sus metáforas culinarias. «Descansa, Lucía. Mañana será un gran día». Mientras regresaba a su habitación, Alejandra sintió algo extraño, como si un peso que llevara cargando durante años comenzara a aligerarse.
La presencia de Lucía, con sus ojos tan similares a los de Sofía y sus comentarios sorprendentemente perspicaces, había comenzado a derretir algo dentro de ella. Algo que había permanecido congelado desde el día en que Ricardo se marchó, pronunciando aquellas palabras que la habían definido durante demasiado tiempo, una mujer que no puede dar hijos. Quizás, pensó mientras se acostaba nuevamente, intentando dormir, había más de una forma de ser madre. Quizás Sofía, con su última petición, le estaba ofreciendo una oportunidad que nunca creyó posible. Con ese pensamiento arrullándola, Alejandra finalmente se deslizó hacia el sueño, soñando con hermanas que cocinaban juntas en una cocina soleada, mientras una niña de trenzas negras las observaba, aprendiendo. Conectando dos mundos que nunca debieron separarse. A la mañana siguiente, Alejandra despertó con una energía inusual. Normalmente, su rutina era inflexible: desayuno ligero, revisión de emails y proveedores, llegada temprana al restaurante para preparar el servicio de almuerzo. Pero hoy había prometido algo diferente. Después de hacer varias llamadas, reorganizando su agenda y delegando responsabilidades, ante el asombro de su sous chef, quien nunca la había visto tomar un día libre espontáneamente, Alejandra preparó un desayuno sustancioso: huevos revueltos con chorizo, frijoles refritos, tortillas recién hechas y fruta fresca. Consuelo fue la primera en aparecer, atraída por el aroma que inundaba el departamento. «Buenos días, mi niña», saludó, observando con aprobación la mesa puesta. «Veo que no has perdido tu toque en la cocina casera, a pesar de todos esos platos elegantes que preparas en el restaurante». «Algunas cosas nunca se olvidan», respondió Alejandra, sirviendo café para ambas. Los desayunos dominicales eran sagrados para mamá. «¿Recuerdas cómo insistía en que todos estuviéramos sentados a la mesa antes de servir?», rememoró Consuelo con nostalgia. «Nadie se atrevía a llegar tarde. Excepto Sofía», recordó Alejandra, sintiendo una punzada agridulce. «Siempre aparecía en el último minuto, con alguna excusa creativa». «Buenos días», interrumpió la voz de Lucía, apareciendo en la puerta de la cocina. Vestía el mismo overol colorido del día anterior, pero había cambiado la camiseta por una con estampado de cámaras fotográficas. «¿Puedo ayudar en algo?» «Justo a tiempo para desayunar», respondió Alejandra, indicándole un lugar en la mesa. «Espero que te gusten los huevos con chorizo». «Y me encantan», exclamó Lucía, sentándose. Mamá los preparaba en días especiales. Durante el desayuno, planearon el día. Decidieron comenzar con un paseo por el centro histórico, seguido de una visita al Museo de Antropología y, finalmente, un recorrido por el mercado de Medellín, donde Alejandra solía comprar algunos ingredientes especiales para el restaurante. «Me quedaré aquí», anunció Consuelo cuando terminaron de desayunar. «Estos huesos viejos necesitan descanso después del viaje. Ustedes dos diviértanse y conózcanse». Alejandra sospechó que la anciana estaba dándoles espacio intencionalmente, pero agradeció el gesto. Pasar tiempo a solas con Lucía le permitiría conocerla mejor, entender si realmente podría asumir la responsabilidad de criarla. El centro histórico bullía de actividad, como siempre. Alejandra guió a Lucía a través de plazas y callejones, explicándole la historia de los edificios centenarios, deteniéndose en pequeñas tiendas de artesanías y puestos de comida callejera. «Mamá tenía muchas fotos de este lugar», comentó Lucía mientras observaban la imponente catedral metropolitana. «Decía que en cada piedra había 1000 historias esperando ser capturadas». «Suena como algo que ella diría», sonrió Alejandra. «¿Te gusta la fotografía como a ella?» «Me encanta», afirmó la niña. «Mamá me regaló mi primera cámara cuando cumplí 6 años. No era profesional, claro, pero ella decía que lo importante no era el equipo sino el ojo, la forma de ver el mundo». Mientras caminaban por la plaza de Santo Domingo, Lucía se detenía frecuentemente para observar detalles que la mayoría pasaría por alto: un anciano alimentando palomas, las manos arrugadas de una vendedora de flores. El contraste entre un edificio colonial y un anuncio moderno. «Tienes el ojo de tu madre», comentó Alejandra, impresionada por la atención que la niña prestaba a los pequeños momentos cotidianos. «Eso decía ella», respondió Lucía con una mezcla de orgullo y tristeza. «Aunque siempre aclaraba que yo tenía mi propia mirada,
no solo una copia de la suya. En el Museo de Antropología, Alejandra descubrió otra faceta de su sobrina, una curiosidad insaciable y un conocimiento sorprendente para su edad. Lucía recorría las salas haciendo preguntas perspicaces sobre las civilizaciones prehispánicas, relacionando piezas y explicando a su tía detalles que había aprendido en sus viajes con Sofía. Mamá y yo estuvimos en Monte Albán el año pasado, explicó mientras observaban una vitrina con piezas zapotecas. Me enseñó que cada símbolo tallado en las piedras cuenta una historia, como un libro que hay que aprender a leer. Alejandra escuchaba fascinada estas pequeñas ventanas a la vida que Sofía y Lucía habían compartido. Parecía que, a pesar de su estilo de vida nómada, Sofía había procurado que su hija recibiera una educación rica y variada, compensando la falta de escolaridad formal con experiencias directas y aprendizaje vivencial. Después del museo, tomaron un taxi hacia el mercado de Medellín, un colorido mercado en la colonia Roma conocido por sus productos latinoamericanos. Era uno de los lugares favoritos de Alejandra para descubrir ingredientes especiales. Esto es mucho más pequeño que los mercados de Oaxaca, comentó Lucía mientras se adentraban en el bullicioso espacio lleno de aromas, colores y sonidos. Pero tiene su encanto, respondió Alejandra, saludando a varios vendedores que la reconocieron como cliente habitual. Cada mercado tiene su propia personalidad. Para sorpresa de Alejandra, Lucía se movía por los puestos con la confianza de alguien familiarizado con estos espacios. Identificaba chiles, hierbas y frutas con precisión, discutía amablemente con los vendedores sobre la frescura de los productos e incluso recomendó a Alejandra un tipo específico de chile que no solía usar. Este chile manzano daría un toque interesante a tu salsa de maracuyá, sugirió con naturalidad. El picante es diferente, más aromático. ¿Cómo sabes de mi salsa de maracuyá?, preguntó Alejandra, sorprendida. Mamá la mencionaba a menudo. Decía que era tu creación más brillante, que capturabas la esencia del trópico en un equilibrio perfecto de dulce, ácido y picante. Una vez más, Alejandra se sorprendió por cuánto había hablado Sofía de ella a Lucía, cuántos detalles de su trabajo y su vida había compartido con su hija a pesar de la distancia que separaba a las hermanas. Mientras recorrían el mercado, comprando ingredientes que Alejandra prometió usar para preparar la cena, fueron atraídas por un letrero en una pequeña galería adyacente, Geografías íntimas. Fotografías de México por artistas emergentes. ¿Podemos entrar?, pidió Lucía, con ojos suplicantes. Solo un momento. La galería era un espacio minimalista, con paredes blancas donde colgaban fotografías en blanco y negro y color, todas explorando diferentes facetas de la vida mexicana. Lucía recorría la exposición con expresión concentrada, estudiando cada imagen como si buscara descifrar un código secreto. Alejandra la seguía a corta distancia, disfrutando de ver el mundo a través de los ojos de la niña, cuando escuchó un grito ahogado. «Tía Ale. Mira». Lucía señalaba una fotografía en la pared del fondo. Alejandra se acercó y sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Era una imagen poderosa de una anciana indígena amasando maíz, sus manos arrugadas capturando la luz de forma casi mística. Pero lo que la impactó no fue la calidad indudable de la imagen, sino el nombre en la pequeña placa junto a ella, Sofía Mendoza. «Es de mamá», susurró Lucía, con una mezcla de orgullo y emoción. «La recuerdo. Es Doña Remedios, de un pueblo cerca de Oaxaca. Mamá decía que sus manos habían creado más vida que cualquier dios, transformando maíz en sustento durante 70 años». Alejandra no podía apartar la mirada de la fotografía. Había una sensibilidad en ella, una capacidad para capturar la dignidad y la belleza en lo cotidiano que resultaba profundamente conmovedora. «Disculpen», intervino un hombre de mediana edad, acercándose a ellas. No pude evitar escucharlas. ¿Conocían a Sofía Mendoza? «Era mi hermana», respondió Alejandra, aún absorbiendo el impacto de encontrar el trabajo de Sofía de forma tan inesperada. «¿Su hermana?», el hombre pareció genuinamente sorprendido. «¡Qué coincidencia extraordinaria! Soy Gabriel Ortiz, curador de esta galería y amigo personal de Sofía. Estoy preparando una exposición individual de su trabajo». «Gabriel», repitió Lucía, reconociendo el nombre. «Mamá hablaba de ti».
Decías que sus fotos tenían alma. El hombre sonrió con tristeza. Así es. Tu madre tenía un don especial. Tú debes ser Lucía. Sofía me mostró fotos tuyas. La conversación se trasladó a la pequeña cafetería de la galería, donde Gabriel les mostró el catálogo preliminar de la exposición que planeaba inaugurar el mes siguiente. Fotografías de comunidades indígenas, fiestas tradicionales, paisajes urbanos y rurales, todo capturado con esa mirada única que parecía penetrar más allá de la superficie. Sofía estaba creando un retrato visual de México como nadie lo había hecho antes, explicó Gabriel con pasión. No el México turístico de playas y pirámides, sino el México íntimo, el de la gente común, el de las tradiciones vivas. Mientras hojeaban el catálogo, Alejandra descubría una faceta de su hermana que apenas había vislumbrado en vida. Sofía, la rebelde, la nómada, había estado creando un cuerpo de trabajo significativo, valioso, hermoso. No tenía idea, murmuró, sintiendo una mezcla de orgullo y pesar. Nunca vi realmente su trabajo. Ella te admiraba mucho, ¿sabes?, comentó Gabriel. Hablaba constantemente de su hermana la chef, de cómo habías construido algo extraordinario desde cero. Creo que en cierto modo, ustedes dos estaban haciendo lo mismo, preservar y reinterpretar la esencia de México, tú a través de sabores y ella a través de imágenes. Las palabras tocaron algo profundo en Alejandra. Nunca había pensado en su trabajo y el de Sofía como paralelos, como diferentes expresiones de una misma pasión. ¿Podemos venir a la inauguración de la exposición?, preguntó Lucía, interrumpiendo sus pensamientos. Por supuesto, respondió Gabriel con calidez. De hecho, me encantaría que ambas participaran. Tú, Lucía, podrías ayudarme a seleccionar las imágenes finales. Nadie conocía mejor el trabajo de Sofía que tú. Y usted, Alejandra, quizás podría considerar preparar algo especial para la recepción, algo que dialogue con las fotografías. La idea de colaborar en este tributo a Sofía resonó inmediatamente en Alejandra. Era una forma de honrar a su hermana, de conectarse con ella incluso después de su partida. Me encantaría, respondió, sorprendiéndose a sí misma con la facilidad de la decisión. Al salir de la galería, con planes para reunirse nuevamente con Gabriel en los días siguientes, Alejandra notó un cambio en Lucía. La niña caminaba con pasos más ligeros, como si un peso se hubiera levantado de sus hombros. ¿Estás bien?, preguntó Alejandra, tomando instintivamente la pequeña mano entre la suya. Sí, respondió Lucía con una sonrisa serena. Encontrar las fotos de mamá me hizo sentir que sigue aquí, de alguna manera. Como si hubiera dejado pedacitos de ella esparcidos por el mundo para que los encontráramos. La sabiduría en esas palabras conmovió a Alejandra. Esta niña, que había perdido tanto a tan temprana edad, poseía una fortaleza y una capacidad de comprensión que resultaban extraordinarias. De regreso al departamento, encontraron a Consuelo descansando en el sofá. La anciana escuchó entusiasmada el relato de su día, especialmente emocionada por el descubrimiento de la galería y el encuentro con Gabriel. Parece cosa del destino, comentó, con esa certeza tranquila que siempre la había caracterizado. Sofía sigue trabajando sus hilos, incluso desde el más allá. Siempre fue una tejedora de conexiones. Esa noche, mientras preparaban juntas una cena sencilla con los ingredientes comprados en el mercado, Alejandra observaba a Lucía moverse por la cocina con la misma naturalidad con que se había movido por el mercado. La niña picaba vegetales con precisión, ajustaba sazonadores con confianza, probaba y corregía como si llevara años cocinando. ¿Quién te enseñó a cocinar así?, preguntó Alejandra, impresionada. Mamá, respondió Lucía como si fuera obvio. Decía que todo fotógrafo debe saber cocinar, porque ambas cosas tratan de capturar momentos, uno con luz, otro con sabores. Una vez más, Alejandra descubrió una nueva faceta de su hermana. La Sofía que ella recordaba apenas sabía hervir agua para un té. Aparentemente, había desarrollado habilidades culinarias significativas en los años de su distanciamiento. Durante la cena, conversaron animadamente sobre el día, los lugares visitados, las fotografías descubiertas.
Consuelo observaba la interacción entre tía y sobrina con evidente satisfacción, como si presenciara la materialización de algo que había anticipado. Más tarde, cuando Lucía se había retirado a dormir, la anciana se unió a Alejandra en el balcón, donde contemplaba las luces de la ciudad con una copa de vino. «Se llevan bien», comentó Consuelo. «Como si se conocieran de toda la vida». «Es una niña extraordinaria», respondió Alejandra. «Sofía hizo un trabajo increíble criándola». «¿Y? ¿Has tomado una decisión?». Alejandra suspiró, mirando hacia el horizonte iluminado. «Es complicado, tía. Mi vida está completamente estructurada alrededor del restaurante. No tengo experiencia con niños. ¿Cómo podría ser una buena tutora para Lucía?». «Nadie está completamente preparado para la paternidad, mi niña», respondió Consuelo con suavidad. «Ni siquiera aquellos que la planean durante años. Se aprende en el camino, adaptándose, creciendo junto al niño». Alejandra guardó silencio, considerando esas palabras. «Además», continuó la anciana, «no estaría sola. Yo puedo quedarme un tiempo, ayudarte durante la transición. Y por lo que vi hoy, Lucía no es una niña que necesite supervisión constante. Es independiente, responsable, madura para su edad». Era cierto. Durante todo el día, Lucía había demostrado una autonomía sorprendente para sus 10 años. No era la imagen de niña dependiente que Alejandra había temido. «¿Sabes lo que más me preocupa?», confesó finalmente. «No estar a la altura. No ser lo que ella necesita». Sofía era especial. Vibrante, creativa, libre. Yo soy práctica, estructurada, a veces demasiado rígida. ¿Cómo podría llenar ese vacío? «No tienes que ser Sofía», respondió Consuelo con firmeza. «Lucía no necesita un reemplazo de su madre. Eso sería imposible. Necesita a alguien que la ame, que la guíe, que le dé estabilidad mientras encuentra su propio camino. Y tú, mi niña, tienes mucho más que ofrecer de lo que crees». Pensando en el día compartido con Lucía, en los momentos de conexión natural, en la facilidad con que habían encajado, Alejandra comenzó a considerar seriamente la posibilidad. Quizás, después de todo, podría hacer esto. Quizás incluso debería hacerlo. «Necesito pensarlo un poco más», dijo finalmente. «Es una decisión enorme». «Por supuesto», concedió Consuelo. «Pero no olvides que a veces, las decisiones más importantes de la vida no se toman solo con la cabeza, sino también con el corazón». Esa noche, antes de dormir, Alejandra pasó por la habitación de Lucía para asegurarse de que estuviera bien. La encontró despierta, sentada en la cama, revisando un pequeño álbum de fotos. «¿Puedo?», preguntó, señalando un espacio en la cama. «Claro», respondió Lucía, haciéndose a un lado. Estaba mirando fotos de mamá. Alejandra se sentó y juntas recorrieron el álbum. Eran imágenes de Sofía y Lucía en diversos lugares, playas, montañas, pueblos pequeños, ciudades grandes. En cada fotografía, Sofía aparecía radiante, siempre con esa sonrisa que Alejandra recordaba tan bien, ese brillo en los ojos que hablaba de pasión y vida. «Era hermosa», comentó Alejandra, tocando suavemente una imagen donde Sofía sostenía a una Lucía más pequeña en sus brazos. «Sí», coincidió Lucía. «Y valiente. No tenía miedo de nada. Excepto de las arañas», recordó Alejandra con una sonrisa. «De niñas, una vez encontramos una tarántula en el jardín y Sofía gritó tan fuerte que los vecinos pensaron que estábamos siendo atacadas». Lucía rió. «Es cierto. También les tenía miedo. Una vez estábamos en un hostal en Chiapas y había una araña en la ducha. Mamá me hizo entrar primero para espantarla». Compartieron más anécdotas, construyendo puentes entre sus recuerdos separados de Sofía, creando una imagen más completa de la mujer que ambas habían amado. «Tía Ale», dijo Lucía finalmente, con una seriedad repentina. «¿Puedo quedarme contigo? Solo por un tiempo, hasta que tía Consuelo se sienta mejor. Prometo no dar problemas». La pregunta, tan directa y vulnerable, tocó algo profundo en Alejandra. Sabía que había más detrás de esas palabras, el miedo a otra pérdida,
a otro cambio brusco, a tener que adaptarse a personas completamente nuevas. Lucía, comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Lo que tu madre me pidió, lo que tú me estás pidiendo, es mucho más que un arreglo temporal. Es una vida juntas. Una familia. Lo sé, respondió la niña, sorprendiéndola una vez más con su madurez. Pero pensé que si lo probamos primero, como un periodo de prueba, quizás sería menos aterrador para ti. Alejandra sintió que algo se derretía dentro de ella. Esta niña, que acababa de perder a su madre, estaba preocupándose por sus miedos, intentando facilitarle las cosas. ¿Sabes qué? Creo que no necesitamos un periodo de prueba, se encontró diciendo, con una certeza que la sorprendió. Creo que podríamos funcionar bien juntas. ¿Qué te parecería quedarte aquí, conmigo, permanentemente? Los ojos de Lucía se agrandaron. ¿En serio? ¿Podría ser mi tutora? Si tú quieres, sí, confirmó Alejandra. Tendríamos que hacer algunos ajustes, por supuesto. Encontrar una escuela para ti, reorganizar mis horarios en el restaurante, tal vez contratar ayuda adicional. Pero creo que podríamos hacerlo funcionar. Si quiero, exclamó Lucía, lanzándose a sus brazos con una espontaneidad que tomó a Alejandra por sorpresa. Mamá estaría tan contenta. Ella decía que algún día tú y yo nos encontraríamos y que nos querríamos mucho. Abrazando a esta niña que era parte de su hermana pero también una persona completamente única, Alejandra sintió una certeza que rara vez experimentaba fuera de su cocina. Esto era lo correcto. Esto era lo que debía hacer. Tu madre era muy sabia, dijo, con la voz ligeramente quebrada por la emoción. Y creo que tenía razón. Esa noche, mientras Lucía dormía pacíficamente, Alejandra permaneció despierta, planeando todos los cambios que necesitaría implementar. Habría desafíos, sin duda, ajustes legales, adaptaciones en su estilo de vida, un equilibrio completamente nuevo entre trabajo y hogar. Pero por primera vez en años, estos desafíos no parecían obstáculos insuperables sino oportunidades para crecer, para expandirse más allá de los límites que se había autoimpuesto. La vida, reflexionó Alejandra, tenía formas sorprendentes de corregir su curso. 5 años atrás, las palabras de Ricardo, una mujer que no puede dar hijos, habían parecido una sentencia definitiva, el fin de un sueño. Ahora comprendía que habían sido simplemente el cierre de una puerta para que pudiera encontrar otra completamente diferente. No sería madre biológica, pero sería madre de todas las maneras que importaban, guiando, amando, enseñando, aprendiendo junto a esta niña extraordinaria que el destino, o quizás Sofía desde algún lugar, había colocado en su camino. Y mientras el amanecer comenzaba a iluminar la ciudad, Alejandra finalmente comprendió lo que su hermana había querido decir en su carta, quizás puedan sanarse mutuamente. No se trataba solo de que ella ofreciera un hogar a Lucía, la niña también le ofrecería algo invaluable, la oportunidad de expandir su corazón, de descubrir capacidades de amor y cuidado que ni siquiera sabía que poseía. Con esta comprensión, Alejandra finalmente se durmió, soñando con cocinas llenas de risas, fotografías que contaban historias y un futuro compartido que ninguna de las dos habría imaginado apenas unos días atrás. 3 meses después, Alejandra se había convertido oficialmente en la tutora legal de Lucía. La habitación de invitados se había transformado con paredes color turquesa, elección de la niña y fotografías de Sofía. Habían establecido una rutina, Alejandra llevaba a Lucía a la escuela por las mañanas y la niña hacía sus tareas en una mesa especial en la oficina del restaurante por las tardes. Juntas trabajaban con Gabriel en los preparativos para la exposición México a través de sus ojos, el legado fotográfico de Sofía Mendoza. Alejandra había diseñado un menú especial inspirado en las regiones que su hermana había fotografiado. Una noche, mientras cenaban en Raíces, Alejandra se encontró inesperadamente con Ricardo, su ex esposo. El incómodo encuentro despertó recuerdos dolorosos, pero también le mostró a Alejandra cuánto había cambiado su vida. Cuando Ricardo insinuó que quería hablar con ella para ponerse al día, Alejandra sintió una indiferencia que la sorprendió, nuestros caminos se separaron hace mucho tiempo. No veo motivo para volver a cruzarlos ahora. La inauguración de la exposición fue un éxito rotundo.
Miriam Castellanos, una crítica de arte respetada, elogió el trabajo de Sofía, describiendo sus imágenes como poseedoras de una honestidad raramente vista en la fotografía contemporánea. Durante la recepción, Gabriel invitó inesperadamente a Alejandra a decir unas palabras. Sofía tenía un don para ver lo que los demás pasamos por alto, dijo Alejandra. Durante años, nuestros caminos se separaron. Yo me quedé aquí, construyendo raíces, mientras ella recorría el mundo extendiendo alas. Pero a través de su arte, y especialmente a través de su hija, Lucía, Sofía encontró la manera de unir esos caminos nuevamente. 3 meses después de la exposición, Ricardo apareció en el departamento de Alejandra con documentos que le cedían su parte de la propiedad. Considéralo como una compensación por la forma en que terminaron las cosas entre nosotros, explicó. Durante la conversación, reveló que se había vuelto a casar, había tenido un hijo, pero que su matrimonio había fracasado y ahora veía a su hijo apenas unas semanas al año. Mírate ahora, dijo con una sonrisa melancólica. Tienes una familia hermosa, un negocio exitoso, una vida plena. Resulta que eras tú quien tenía razón desde el principio. Lucía, con su característica intuición, comentó después, creo que él necesitaba ver lo felices que somos ahora. Para sentirse menos culpable. Mientras el aroma del pan de muerto que estaban preparando llenaba la cocina, Alejandra reflexionó sobre los giros inesperados de la vida. Lo que una vez había parecido el final de sus sueños de tener una familia se había convertido en el comienzo de algo diferente pero igualmente valioso. A veces, los finales más dolorosos son solo el preludio de los comienzos más hermosos, dijo a Lucía. La niña asintió sabiamente, como dice tía Consuelo, no hay mal que por bien no venga, aunque a veces el bien tarda en llegar. 1 año había transcurrido desde la llegada de Lucía a la vida de Alejandra. La niña, ahora de 11 años, había florecido bajo el cuidado de su tía. Su habitación estaba repleta de libros de fotografía y gastronomía, reflejando su interés por las pasiones que habían definido a su madre y a su tía. Tía Ale. Tengo una noticia increíble, exclamó Lucía, irrumpiendo en la cocina del restaurante donde Alejandra perfeccionaba una salsa para el menú de otoño. ¿Qué pasa, pequeña?, preguntó Alejandra, limpiándose las manos en el delantal. Gané el concurso de fotografía de la escuela. La señorita Ramírez dice que mi serie sobre los mercados locales es excepcionalmente madura para mi edad, punto. Alejandra abrazó a la niña con orgullo. Lucía había heredado el talento artístico de Sofía, capturando momentos cotidianos con una sensibilidad que sorprendía a todos. Eso es maravilloso. Tenemos que celebrarlo. ¿Qué te parece si preparamos esos chiles en nogada que tanto te gustan? Los ojos de Lucía se iluminaron. Sí. ¿Puedo ayudarte a prepararlos? Por supuesto. Serás mi sous chef oficial. La complicidad entre ellas se había consolidado a través de momentos como este, celebraciones pequeñas pero significativas, rituales compartidos en la cocina. Conversaciones profundas sobre el pasado y sueños para el futuro. Esa noche, mientras preparaban juntas el platillo favorito de Sofía, Lucía se volvió repentinamente seria. Tía Ale, ¿crees que mamá estaría orgullosa de mí? Alejandra detuvo lo que estaba haciendo y miró a la niña directamente. Estoy absolutamente segura de que estaría inmensamente orgullosa. No solo por tus logros, sino por la persona maravillosa en que te estás convirtiendo. Lucía asintió, pero su expresión seguía siendo pensativa. A veces tengo miedo de olvidarla. Su voz ya no suena tan clara en mi cabeza como antes. Alejandra sintió un nudo en la garganta. Era un temor comprensible, uno que ella misma había experimentado tras la muerte de sus padres. Ven conmigo, dijo, guiando a Lucía hacia la oficina. De un cajón sacó una pequeña grabadora digital. Gabriel me dio esto hace unos meses. Estaba esperando el momento adecuado para mostrártelo. Presionó el botón de reproducción y la voz de Sofía llenó la habitación. Era una entrevista que había dado a una radio local sobre su trabajo fotográfico. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas al escuchar la voz de su madre, vibrante y apasionada, hablando sobre su arte, su visión de México, y al final, mencionando brevemente a su hija maravillosa que tiene el mejor ojo para los colores.
Es el mejor regalo, susurró Lucía, abrazando la grabadora contra su pecho. Hay más, explicó Alejandra. Gabriel encontró varias entrevistas y grabaciones personales. Podemos escucharlas juntas, cuando quieras. Esa noche, mientras terminaban de preparar los chiles en nogada, la conversación fluyó más libremente. Lucía compartió anécdotas sobre su madre que había guardado, como si ahora, con la voz de Sofía fresca en sus oídos, los recuerdos también se hubieran avivado. Mamá siempre decía que las fotografías son como la comida, comentó Lucía mientras colocaba cuidadosamente las granadas sobre el platillo terminado. Las buenas nos alimentan el alma. Alejandra sonrió, reconociendo una vez más la influencia de Sofía en la forma en que Lucía veía el mundo, siempre estableciendo conexiones entre distintas formas de arte y expresión. Tu madre tenía razón. Y tú tienes ese mismo don para encontrar belleza y significado en lo cotidiano. La cena fue un éxito, no solo por el sabor de los chiles en nogada, sino por la calidez del momento compartido. Mientras recogían los platos, el teléfono de Alejandra sonó. Al ver el nombre de Gabriel en la pantalla, respondió inmediatamente. Alejandra. Tengo noticias extraordinarias, dijo Gabriel, su voz vibrando de emoción. El Museo Nacional de Antropología está interesado en montar una exposición permanente con parte del trabajo de Sofía. Quieren que su serie sobre comunidades indígenas forme parte de una nueva sección dedicada a la representación contemporánea de las culturas ancestrales de México. La noticia dejó a Alejandra sin palabras por un momento. Era un reconocimiento enorme para el trabajo de su hermana, una validación a nivel nacional de su talento y sensibilidad. Eso es increíble, Gabriel. Sofía estaría extasiada. Hay más, continuó él. Quieren que Lucía participe en la curaduría. Obviamente con nuestra guía, pero piensan que su perspectiva como hija de Sofía sería invaluable. Cuando Alejandra compartió la noticia con Lucía, la reacción de la niña fue de asombro absoluto. ¿Yo? ¿Ayudar en una exposición en el Museo Nacional?, preguntó, incrédula. Tú mejor que nadie conoces las historias detrás de esas fotografías, respondió Alejandra. Viajaste con tu madre cuando las tomó, escuchaste sus pensamientos sobre ellas, entiendes su visión de una manera que nadie más puede. Esa noche, Lucía se durmió abrazando la grabadora, con la voz de su madre como arrullo y sueños de fotografías en grandes salas de museo danzando en su mente. Alejandra, observándola desde la puerta, sintió una profunda gratitud. En momentos como este, podía sentir a Sofía presente, como si de alguna manera estuviera guiándolas a ambas en este viaje compartido. El proyecto del Museo Nacional se convirtió en el centro de sus vidas durante los siguientes meses. Lucía, con una seriedad que sorprendía a los curadores profesionales, pasaba horas revisando el archivo fotográfico de Sofía, seleccionando imágenes y ayudando a redactar los textos explicativos. Tienes el ojo de tu madre, comentó Gabriel una tarde, mientras observaba a Lucía ordenar fotografías sobre una mesa grande en la galería. Ves conexiones que los demás no notamos. La niña sonrió, acomodando una imagen junto a otra para crear un contraste visual potente. Mamá decía que las fotografías se hablan entre ellas. Solo hay que saber escucharlas. Alejandra, observando desde una esquina, sentía un orgullo que iba más allá de lo que podía expresar con palabras. Ver a Lucía florecer, encontrando su propio camino mientras honraba el legado de Sofía, era un regalo que nunca había esperado recibir. El restaurante también prosperaba. Inspirada por el proyecto del museo, Alejandra había creado un menú degustación que exploraba la gastronomía de las mismas comunidades indígenas que Sofía había fotografiado. Cada platillo venía acompañado de una pequeña réplica de una fotografía relevante y una historia sobre el origen cultural de la receta. Es como si estuviéramos tejiendo juntas dos formas de preservar la cultura, comentó Lucía una noche, mientras probaba un nuevo platillo que Alejandra estaba desarrollando. Tú a través de los sabores, mamá a través de las imágenes. Esta observación resonó profundamente en Alejandra. A lo largo de su carrera como chef, siempre había considerado la cocina tradicional mexicana como una forma de mantener viva la memoria cultural. Ahora, con el trabajo de Sofía entrecruzándose con el suyo, sentía que estaban creando algo mayor que la suma de sus partes.
Una tarde, mientras Alejandra experimentaba con una receta en la cocina de su departamento, sonó el timbre. Al abrir la puerta, se encontró frente a una mujer de unos 40 años, elegantemente vestida y con un aire vagamente familiar. «¿Alejandra Mendoza?», preguntó la mujer. «Soy Verónica Guzmán». «Soy la esposa de Ricardo». Alejandra sintió como si el suelo oscilara ligeramente bajo sus pies. ¿La actual esposa de Ricardo? Según lo que él le había contado durante su última visita, se había divorciado de su segunda esposa. Ex-esposa, para ser precisa, corrigió Verónica, como si hubiera leído sus pensamientos. ¿Puedo pasar? Hay algo importante que necesito hablar contigo. Intrigada y ligeramente preocupada, Alejandra la invitó a entrar. En la sala, Verónica rechazó educadamente el ofrecimiento de café y fue directamente al punto. Estoy aquí porque Ricardo está intentando vender su parte de una propiedad que comparten en Cuernavaca, explicó. Una casa que, según entiendo, compraron juntos durante su matrimonio. Alejandra parpadeó, confundida. Debe haber un error. Ricardo y yo nunca compramos una propiedad en Cuernavaca. Verónica la miró con sorpresa. ¿Estás segura? Tengo documentos que indican lo contrario. Sacó de su bolso una carpeta y se la entregó a Alejandra. Dentro había copias de escrituras, contratos y transferencias bancarias que mostraban claramente la compra de una casa en Cuernavaca a nombre de Ricardo y Alejandra Mendoza, fechada un año antes de su separación. «Esto es imposible», murmuró Alejandra, revisando los documentos con creciente desconcierto. «Nunca firmé estos papeles. Nunca supe de esta propiedad». «Me lo temía», respondió Verónica con un suspiro. «Ricardo tiene habilidades particulares para manipular situaciones a su favor. Durante nuestro divorcio, descubrí varias propiedades y cuentas ocultas. Estoy tratando de asegurarme de que pague la manutención adecuada para nuestro hijo». La revelación dejó a Alejandra aturdida. Durante su matrimonio, Ricardo siempre había manejado los asuntos financieros, y ella, concentrada en su carrera culinaria, había confiado plenamente en él. ¿Qué más había desconocido? «¿Por qué me muestras esto?», preguntó finalmente. «Porque creo que Ricardo está intentando vender propiedades rápidamente para ocultar activos antes de la próxima audiencia de manutención», explicó Verónica. «Y no puede vender esta casa sin tu firma, a menos que haya falsificado tu autorización, lo cual, francamente, no me sorprendería». Justo en ese momento, Lucía llegó de la escuela, interrumpiendo la tensa conversación. Después de presentaciones breves, Alejandra le pidió a la niña que fuera a su habitación para terminar sus tareas. Una vez solas de nuevo, Verónica continuó: «No vengo a crear problemas, Alejandra. Solo pensé que deberías saber lo que está ocurriendo. Y si decides investigar más profundamente, podríamos ayudarnos mutuamente». Después de que Verónica se marchara, Alejandra permaneció sentada en la sala, con los documentos esparcidos frente a ella. La visita había desenterrado sentimientos que creía superados, la sensación de traición, de haber sido manipulada, de no haber conocido realmente al hombre con quien se había casado. «¿Estás bien?», preguntó Lucía, asomándose desde el pasillo. Esa señora parecía seria. Alejandra intentó sonreír. «Es un asunto complicado de adultos, nada de qué preocuparse». Pero Lucía, con esa percepción que a veces resultaba inquietante, se acercó y abrazó a Alejandra. «Mamá decía que algunas personas son como cebollas podridas», comentó la niña. «Parecen normales por fuera, pero cuando las cortas, descubres que están dañadas por dentro, capa tras capa». Alejandra rió suavemente ante la comparación. «Tu madre y sus metáforas culinarias. Siempre tan acertadas». Decidió que necesitaba aclarar esta situación con Ricardo directamente. Aunque había preferido mantener distancia después de su última conversación, esto requería una confrontación. Tomó su teléfono y, tras un momento de duda, marcó el número que Ricardo había dejado en su última visita. «Alejandra», respondió él, claramente sorprendido. «Qué inesperado placer». «Necesitamos hablar, Ricardo», dijo ella, manteniendo su voz firme. «Sobre una propiedad en Cuernavaca que aparentemente compramos juntos».
Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. ¿Cómo te enteraste de eso?, preguntó finalmente, su tono notablemente más frío. Eso no importa. Lo que importa es que nunca me informaste sobre esta compra, y ahora me entero de que estás intentando venderla. Otro silencio, seguido por un suspiro resignado. Es complicado, Alejandra. Preferiría discutirlo en persona. Mañana, en el café de la esquina del restaurante, a las 10, estableció ella. Y trae todos los documentos relacionados con propiedades o cuentas que tengamos conjuntamente y que yo desconozca. Después de colgar, Alejandra se sentó junto a Lucía, quien pretendía leer un libro pero evidentemente había estado escuchando. ¿Problemas con el tío Ricardo?, preguntó la niña. Nada que no pueda manejar, aseguró Alejandra. A veces los adultos dejamos cabos sueltos que eventualmente necesitan ser atados. Esa noche, mientras arropaba a Lucía, la niña hizo una pregunta inesperada: ¿alguna vez pensaste en casarte de nuevo? La pregunta tomó a Alejandra por sorpresa. No realmente, respondió honestamente. Mi experiencia con el matrimonio no fue ideal. Y luego llegaste tú, y mi vida se llenó de una manera que nunca esperé. Lucía pareció considerar esto seriamente. Pero no todos los hombres son como el tío Ricardo, ¿verdad? Tomás es amable, y Gabriel es bueno, y don Jerónimo siempre trae los mejores chiles para ti. Alejandra rió ante la lista. Tienes razón. Hay muchos hombres buenos en el mundo. Pero a veces, cuando encuentras tu camino por tu cuenta, no sientes la necesidad de compartirlo con una pareja romántica. Entiendo, dijo Lucía, asintiendo sabiamente. Es como cuando tienes una receta perfecta. No necesitas añadir más ingredientes solo porque están disponibles. Exactamente, coincidió Alejandra, maravillándose una vez más por la intuición de la niña. Ahora a dormir. Mañana tenemos un día ocupado. Mientras cerraba la puerta de la habitación de Lucía, Alejandra reflexionó sobre la conversación. Era cierto que desde la llegada de la niña no había sentido el vacío que a veces experimentaba antes. Su vida estaba completa, llena de propósito y alegría. Y aunque no descartaba la posibilidad de encontrar el amor nuevamente algún día, por ahora, este presente compartido con Lucía era más que suficiente. La reunión con Ricardo resultó tensa pero esclarecedora. Bajo la presión de las evidencias presentadas por Alejandra, admitió haber comprado la propiedad en Cuernavaca como una inversión sin consultarla, utilizando poder notarial que ella le había otorgado para otros asuntos. Era una oportunidad excepcional que no podía dejar pasar, se justificó. Pensaba darte una sorpresa cuando generara beneficios. Y también pensabas darme una sorpresa cuando la vendiera sin mi conocimiento, replicó Alejandra, manteniendo su compostura a pesar de la indignación que sentía. Ricardo tuvo la decencia de parecer avergonzado. Finalmente acordaron que él transferiría la propiedad completamente a nombre de Alejandra como compensación por sus acciones pasadas. Aunque ella inicialmente consideró rechazar la propiedad, su abogado le aconsejó aceptarla. Considera esto como una restitución parcial por lo que te corresponde legítimamente. Cuando Alejandra visitó la casa por primera vez, acompañada por Lucía, descubrió una hermosa propiedad con vista al valle de Cuernavaca, 2 habitaciones, una pequeña piscina y un jardín exuberante. Es como un oasis, exclamó Lucía, corriendo emocionada por el jardín. ¿Podemos venir aquí los fines de semana? Observando la alegría de la niña, Alejandra sintió que tal vez este descubrimiento inesperado tenía un propósito. Por supuesto. Podría ser nuestro refugio, un lugar para descansar del ajetreo de la ciudad. Durante los meses siguientes, convirtieron la casa de Cuernavaca en su escape de fin de semana. Alejandra instaló una pequeña cocina profesional donde experimentaba con ingredientes locales, mientras Lucía exploró su pasión por la fotografía de naturaleza, capturando la flora exuberante y la vida salvaje que ocasionalmente visitaba el jardín. Una tarde, mientras Alejandra preparaba una comida con verduras recién cosechadas del pequeño huerto que habían plantado, Lucía entró corriendo a la cocina. Tía Ale. Tengo una idea increíble para nuestro siguiente proyecto. Te escucho, respondió Alejandra, sonriendo ante el entusiasmo de la niña.
¿Qué tal si hacemos un libro? Combinando tus recetas con mis fotografías y las de mamá. Podríamos llamarlo Sabores Capturados o algo así. La idea resonó inmediatamente en Alejandra. Era una perfecta fusión de sus pasiones compartidas, una forma de honrar el legado de Sofía mientras creaban algo nuevo juntas. Es brillante, Lucía. Realmente brillante. Con renovado entusiasmo, comenzaron a planificar el proyecto. Decidieron estructurarlo por regiones de México, combinando fotografías emblemáticas de Sofía con nuevas imágenes tomadas por Lucía y recetas tradicionales adaptadas por Alejandra. Gabriel, cuando le presentaron la idea, inmediatamente ofreció su apoyo para buscar una editorial interesada. Esto podría ser realmente especial, comentó, revisando el borrador inicial que habían preparado. Un tributo a Sofía, pero también una celebración de cómo su legado continúa a través de ustedes dos. El proyecto del libro les dio un nuevo propósito compartido. Los fines de semana en Cuernavaca se convirtieron en sesiones de trabajo creativo, Alejandra experimentando con recetas mientras Lucía documentaba el proceso con su cámara, capturando detalles que solo los ojos de alguien que ama profundamente la comida podían notar. Una tarde, mientras trabajaban en la sección dedicada a Oaxaca, Lucía hizo una pregunta que había estado rondando en su mente. Tía Ale, ¿crees que podríamos visitar Oaxaca? Para fotografiar los lugares donde mamá creció, donde tú creciste. La pregunta tocó un punto sensible en Alejandra. No había regresado a Oaxaca desde el funeral de sus padres, habiendo asociado el lugar con pérdida y dolor. Pero la idea de volver ahora, con Lucía, para reclamar esos recuerdos y transformarlos en algo positivo, tenía un atractivo innegable. Creo que es una excelente idea, respondió finalmente. Es tiempo de que conozcas tus raíces. Planificaron el viaje para las próximas vacaciones escolares. Mientras tanto, la exposición en el Museo Nacional tomaba forma. La contribución de Lucía había sido tan significativa que los curadores decidieron incluir una sección especial titulada A través de los ojos de una hija, donde se exhibirían algunas de las fotografías de Lucía junto a las de Sofía, mostrando cómo la mirada de la madre había influido en la de la hija. Es como si estuvieran conversando a través de las imágenes, comentó uno de los curadores durante una reunión. Hay un diálogo visual entre generaciones que resulta profundamente conmovedor. Para Alejandra, observar este reconocimiento del talento de Lucía era una confirmación de lo que ella ya sabía. La niña había heredado no solo los rasgos físicos de la familia Mendoza, sino también el alma artística que había definido a Sofía. La noche antes de la inauguración de la exposición, Alejandra encontró a Lucía sentada en el balcón del departamento, mirando las estrellas con expresión pensativa. ¿Nerviosa por mañana?, preguntó, sentándose junto a ella. Un poco, admitió Lucía. Es extraño pensar que tanta gente verá mis fotografías junto a las de mamá. ¿Y si piensan que no son lo suficientemente buenas? Tus fotografías fueron seleccionadas por su mérito propio, respondió Alejandra con firmeza. Los curadores no las incluyeron solo porque eres la hija de Sofía, sino porque capturan algo especial, algo auténtico. Lucía asintió, absorbiendo las palabras. A veces siento como si estuviera viviendo en su sombra, ¿sabes? Como si todo lo que hago fuera comparado con lo que ella hizo. Era una preocupación que Alejandra comprendía perfectamente. En sus primeros años como chef, ella misma había luchado por establecer su propia identidad culinaria, más allá de las recetas y técnicas que había aprendido de su madre y abuela. Escucha, Lucía, dijo, tomando las manos de la niña entre las suyas. Es natural sentir esa presión cuando provienes de una familia con talentos específicos. Pero lo que hace especial tu trabajo no es cuánto se parece o difiere del de tu madre, sino cuán auténtico es para ti. Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Sofía no querría que copiaras su estilo o visión. Ella querría que encontraras tu propia voz, tu propia manera de ver el mundo. Y eso es exactamente lo que estás haciendo. ¿De verdad lo crees?, preguntó Lucía, con vulnerabilidad en su voz. Lo sé, afirmó Alejandra. He visto cómo tus fotografías han evolucionado este año. Al principio intentabas capturar imágenes que pensabas que tu madre habría tomado. Pero ahora,
Ahora estás encontrando tu propio ojo, tu propia sensibilidad. Lucía sonrió ligeramente, encontrando consuelo en las palabras de Alejandra. Gracias, tía Ale. A veces necesito que me recuerden que está bien ser yo misma. Siempre, prometió Alejandra, abrazándola. Y mañana estaré junto a ti, orgullosa de la artista que estás llegando a ser, por derecho propio. La inauguración de la exposición al día siguiente fue un rotundo éxito. La sección a través de los ojos de una hija recibió una atención especial, con críticos y visitantes conmovidos por el diálogo visual entre las fotografías de madre e hija. Es extraordinario ver cómo el talento y la sensibilidad pueden transmitirse a través de generaciones, comentó Miriam Castellanos a Alejandra durante la recepción. Lucía tiene un don natural, pero también una perspectiva única. No es una simple continuación del trabajo de Sofía, sino una reinterpretación desde una nueva mirada. Observando a Lucía mientras guiaba a un grupo de visitantes a través de la exposición, explicando con confianza el contexto de cada fotografía, Alejandra sintió una mezcla de orgullo y gratitud. En apenas un año, habían recorrido un largo camino juntas, transformando el dolor de la pérdida en una celebración de continuidad y renovación. Lucía sintió, absorbiendo las palabras. A veces siento como si estuviera viviendo en su sombra, ¿sabes? Como si todo lo que hago fuera comparado con lo que ella hizo. Era una preocupación que Alejandra comprendía perfectamente. En sus primeros años como chef, ella misma había luchado por establecer su propia identidad culinaria, más allá de las recetas y técnicas que había aprendido de su madre y abuela. Escucha, Lucía, dijo, tomando las manos de la niña entre las suyas. Es natural sentir esa presión cuando provienes de una familia con talentos específicos. Pero lo que hace especial tu trabajo no es cuánto se parece o difiere del de tu madre, sino cuán auténtico es para ti. Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Sofía no querría que copiaras su estilo o visión. Ella querría que encontraras tu propia voz, tu propia manera de ver el mundo. Y eso es exactamente lo que estás haciendo. ¿De verdad lo crees?, preguntó Lucía, con vulnerabilidad en su voz. Lo sé, afirmó Alejandra. He visto cómo tus fotografías han evolucionado este año. Al principio intentabas capturar imágenes que pensabas que tu madre habría tomado. Pero ahora estás encontrando tu propio ojo, tu propia sensibilidad. Lucía sonrió ligeramente, encontrando consuelo en las palabras de Alejandra. Gracias, tía Ale. A veces necesito que me recuerden que está bien ser yo misma. Siempre, prometió Alejandra, abrazándola. Y mañana estaré junto a ti, orgullosa de la artista que estás llegando a ser, por derecho propio. La inauguración de la exposición al día siguiente fue un rotundo éxito. La sección a través de los ojos de una hija recibió una atención especial, con críticos y visitantes conmovidos por el diálogo visual entre las fotografías de madre e hija. Es extraordinario ver cómo el talento y la sensibilidad pueden transmitirse a través de generaciones, comentó Miriam Castellanos a Alejandra durante la recepción. Lucía tiene un don natural, pero también una perspectiva única. No es una simple continuación del trabajo de Sofía, sino una reinterpretación desde una nueva mirada. Observando a Lucía mientras guiaba a un grupo de visitantes a través de la exposición, explicando con confianza el contexto de cada fotografía, Alejandra sintió una mezcla de orgullo y gratitud. En apenas un año, habían recorrido un largo camino juntas, transformando el dolor de la pérdida en una celebración de continuidad y renovación. El viaje a Oaxaca marcó un hito significativo para ambas. Alejandra, enfrentando fantasmas del pasado, Lucía, descubriendo sus raíces. Juntas visitaron la casa donde las hermanas Mendoza habían crecido, ahora habitada por primos lejanos que las recibieron calurosamente. Esta era nuestra habitación, explicó Alejandra, mostrándole a Lucía el pequeño cuarto que había compartido con Sofía. Tu madre siempre insistía en dormir junto a la ventana para poder ver las estrellas. Igual que yo, exclamó Lucía, sorprendida por esta conexión inesperada. Recorrieron los mercados locales, donde Alejandra reencontró a vendedores que la recordaban de niña. Y Mendoza pequeña, exclamó doña Elvira, una anciana que vendía hierbas. ¿Has vuelto?
Y con una pequeña Sofía, por lo que veo. Es Lucía, la hija de Sofía, corrigió Alejandra, presentando a la niña. Doña Elvira estudió el rostro de Lucía con ojos entrecerrados. Tiene los ojos Mendoza, pero la sonrisa es toda suya, declaró finalmente. Una buena mezcla. Durante 10 días intensos, fotografiaron y documentaron recetas tradicionales, conversaron con artesanos y cocineras locales, y recopilaron historias familiares que Lucía absorbía ávidamente. Para Alejandra, compartir estos lugares de su infancia se convirtió en una forma de reclamarlos, de transformar memorias teñidas de pérdida en nuevas experiencias positivas. Una tarde, visitaron el cementerio donde estaban enterrados los padres de Alejandra y ahora también Sofía, cuyas cenizas habían sido trasladadas allí siguiendo tradiciones familiares. Ante la sencilla lápida, Lucía colocó flores y una pequeña cámara de juguete que había comprado en el mercado. Para que siga tomando fotos, donde quiera que esté, explicó con una sonrisa triste. Alejandra, conmovida por el gesto, abrazó a la niña. Es perfecto. Al regresar a Ciudad de México, trajeron consigo no solo material invaluable para su libro, sino también una conexión renovada con sus raíces. El proyecto avanzó rápidamente, con Gabriel consiguiendo un contrato con una prestigiosa editorial especializada en libros de arte y gastronomía. Mientras tanto, Raíces experimentaba cambios significativos. Inspirada por su viaje a Oaxaca y por el interés creciente de Lucía en la cocina, Alejandra decidió ampliar el restaurante para incluir un espacio educativo. Un pequeño salón donde ofrecería clases de cocina tradicional mexicana. ¿Puedo ayudar con las clases para niños?, preguntó Lucía entusiasmada cuando Alejandra le contó sus planes. Por supuesto, respondió Alejandra. Nadie mejor que tú para explicar a otros niños la importancia de nuestras tradiciones culinarias. La primera clase fue un éxito rotundo. 10 niños entre 8 y 12 años aprendieron a preparar simples tamales bajo la guía conjunta de Alejandra y Lucía. Ver a la niña compartiendo con tanta pasión y claridad conocimientos que había absorbido en los últimos 2 años llenó a Alejandra de un orgullo indescriptible. Eres una maestra natural, le dijo después, mientras limpiaban la cocina. Aprendí de la mejor, respondió Lucía con una sonrisa. Además, mamá siempre decía que el conocimiento solo es valioso cuando se comparte. La publicación del libro Sabores Capturados, un viaje visual y gastronómico por México coincidió con el 2º aniversario de la llegada de Lucía a la vida de Alejandra. La presentación, realizada en una librería importante de la ciudad, atrajo a críticos gastronómicos, fotógrafos y muchos de los amigos y conocidos que habían sido parte de su viaje conjunto. Este libro, explicó Alejandra durante su presentación, nació de una pérdida que se transformó en un encuentro. Es un tributo a mi hermana Sofía, cuya mirada única capturó la esencia de nuestro México, y también una celebración de cómo su legado continúa a través de su hija, quien ahora también es mi hija en todos los sentidos que importan. Lucía, sentada en primera fila, la observaba con ojos brillantes. A sus 12 años, ya mostraba una seguridad y madurez que impresionaba a todos quienes la conocían. Cuando fue su turno de hablar, se dirigió al público con una elocuencia natural. La fotografía y la cocina pueden parecer artes muy diferentes, dijo, pero ambas tratan de capturar momentos, uno visual, otro gustativo. Ambas buscan preservar tradiciones mientras permiten espacio para la innovación y la expresión personal. Este libro es nuestra forma de honrar el pasado mientras construimos nuestro futuro juntas. El éxito del libro superó todas las expectativas. Pronto comenzaron a recibir invitaciones para presentarlo en otras ciudades, e incluso en festivales gastronómicos internacionales. Para Alejandra, que siempre había mantenido un perfil bajo concentrándose en su restaurante, esta nueva atención mediática resultaba desafiante pero gratificante. ¿Crees que deberíamos aceptar la invitación a Madrid?, preguntó a Lucía mientras revisaban juntas las propuestas recibidas. Definitivamente, respondió la niña sin dudar. Mamá siempre quiso exponer en Europa. Esta sería una forma de llevar su trabajo allí, junto con el tuyo y el mío. La mención de Madrid trajo un recuerdo inesperado a Alejandra. Ricardo había mencionado que su hijo vivía en España con su ex esposa. ¿Sería posible que se encontraran allí?
La idea le provocó una mezcla extraña de sentimientos. ¿En qué piensas?, preguntó Lucía, notando su distracción. En lo mucho que ha cambiado nuestra vida en estos 2 años, respondió Alejandra, desviando ligeramente la pregunta. Y en lo agradecida que estoy por ello. El viaje a Madrid marcó otro punto de inflexión. La presentación del libro en un prestigioso festival gastronómico recibió una acogida extraordinaria. Críticos españoles elogiaron la forma en que Sabores Capturados fusionaba artes visuales y culinarias para contar la historia cultural de México. Durante su estancia, Alejandra recibió una llamada inesperada. ¿Alejandra? Soy Ricardo. Me enteré de que estás en Madrid para el festival. La voz de su ex esposo le produjo una sensación extraña, como si perteneciera a otra vida, a otra versión de sí misma. Así es, confirmó ella, manteniendo un tono neutro. Estamos presentando nuestro libro. Lo sé, lo vi anunciado, respondió él. Me preguntaba si podrías considerar conocer a mi hijo, Martín. Tiene 11 años, casi la misma edad que Lucía. Está interesado en la fotografía y ha visto el trabajo de Sofía en internet. Cuando supo que ustedes vendrían, me pidió que intentara coordinar un encuentro. La petición tomó a Alejandra por sorpresa. En todos sus pensamientos sobre posibles encuentros con Ricardo en España, nunca había considerado conocer a su hijo. No lo sé, Ricardo, respondió con cautela. Tendría que consultarlo con Lucía. Por supuesto, dijo él rápidamente. Solo piénsalo. Podría ser, no sé, una forma de cerrar círculos, quizás. Cuando Alejandra planteó la idea a Lucía, la reacción de la niña fue inesperadamente positiva. ¿Por qué no? Sería interesante conocer a alguien de mi edad que también esté interesado en fotografía, comentó con naturalidad. Además, siempre he tenido curiosidad sobre cómo es el hijo del tío Ricardo. Así, acordaron un encuentro casual en el Parque del Retiro. Ricardo llegó acompañado de un niño delgado, de cabello oscuro y ojos curiosos, que llevaba una cámara colgada al cuello. Alejandra, Lucía, les presento a Martín, dijo Ricardo, con evidente nerviosismo. El encuentro, inicialmente incómodo, pronto se relajó cuando los niños comenzaron a hablar sobre fotografía. Martín mostró algunas de sus imágenes a Lucía, quien ofreció consejos y comentarios con la confianza de alguien que ya se consideraba una profesional en formación. Mientras los niños conversaban, Alejandra y Ricardo mantuvieron una charla educada pero distante. Se parece a ti, comentó Alejandra, observando a Martín. Tiene tu misma expresión concentrada. Ricardo sonrió ligeramente. Y Lucía tiene mucho de ti, aunque no compartan sangre. Esa forma decidida de hablar, esa seguridad. Es una Mendoza, después de todo, respondió Alejandra. Llevamos la terquedad en los genes. Un silencio se instaló entre ellos, cargado de historias no contadas, de caminos divergentes, de lo que pudo ser y no fue. Leí tu libro, dijo finalmente Ricardo. Es realmente extraordinario. Tú y Lucía han creado algo especial juntas. Gracias, respondió Alejandra, genuinamente apreciando el cumplido. Siempre supe que tenías un talento especial, Alejandra, continuó él, su voz adquiriendo un tono más personal. Pero verte ahora, lo que has logrado profesionalmente, como has criado a Lucía, es inspirador. Alejandra lo miró, buscando signos de la manipulación que había caracterizado gran parte de su relación, pero solo encontró lo que parecía ser admiración sincera. La vida toma giros inesperados, respondió finalmente. Creo que ambos hemos encontrado nuestros caminos, aunque no fueran los que imaginamos inicialmente. Ricardo asintió, con una expresión que mezclaba melancolía y aceptación. Algunos caminos son más difíciles que otros, comentó, mirando hacia donde Martín conversaba animadamente con Lucía. Pero todos nos llevan donde necesitamos estar eventualmente. Al despedirse, intercambiaron contactos para que los niños pudieran mantener correspondencia. Mientras Alejandra y Lucía regresaban a su hotel, la niña comentó, el tío Ricardo parece diferente. Menos, no sé, menos falso. Alejandra sonrió ante la perspicacia de Lucía.
Las personas cambian, o quizás simplemente muestran diferentes facetas de sí mismas en diferentes momentos. Como las fotografías, observó Lucía. Dependiendo de la luz y el ángulo, la misma persona puede parecer completamente diferente. El resto de su estancia en Madrid transcurrió entre entrevistas, presentaciones y visitas culturales. Pero aquel breve encuentro en el Retiro había dejado una impresión duradera en Alejandra. No era tanto un cierre, eso ya lo había logrado por su cuenta hace tiempo, sino una recontextualización. Ver a Ricardo como padre, ver a su hijo, le había permitido completar la imagen de lo que habían sido, lo que eran ahora, y por qué sus caminos habían necesitado separarse. De regreso en México, la vida retomó su ritmo habitual pero con nuevas dimensiones. El espacio educativo en Raíces se había convertido en un centro cultural gastronómico donde no solo se impartían clases de cocina, sino también conferencias sobre la intersección entre alimentación, arte y preservación cultural. Lucía, ahora en la adolescencia temprana, dividía su tiempo entre la escuela, sus proyectos fotográficos cada vez más sofisticados y ayudar en el restaurante y centro cultural. Había desarrollado una habilidad especial para comunicar a otros jóvenes la importancia de las tradiciones culinarias mexicanas, conectándolas con temas contemporáneos como la sostenibilidad y la justicia social. Una tarde, mientras Alejandra supervisaba una clase en el centro, recibió una llamada de Gabriel. Alejandra. Tengo noticias extraordinarias, exclamó, con esa emoción característica que siempre acompañaba sus grandes anuncios. El Museo de Arte Moderno de Nueva York está interesado en incluir algunas fotografías de Sofía en una exposición sobre fotógrafas latinoamericanas contemporáneas. Y quieren incluir también el trabajo de Lucía como representante de la nueva generación. La noticia dejó a Alejandra momentáneamente sin palabras. El MoMA era uno de los museos más prestigiosos del mundo. Para Sofía, habría sido el reconocimiento definitivo de su talento. Para Lucía, apenas comenzando su carrera, era una oportunidad extraordinaria. Eso es, increíble, logró responder finalmente. ¿Cuándo sería? En 6 meses, explicó Gabriel. Quieren 3 fotografías de Sofía y 3 de Lucía, todas enfocadas en la representación de mujeres en contextos tradicionales mexicanos. Pensé inmediatamente en la serie que Sofía hizo sobre las mujeres zapotecas y en las imágenes recientes de Lucía sobre las cocineras tradicionales de Oaxaca. Cuando Alejandra compartió la noticia con Lucía esa noche, la reacción de la adolescente fue de asombro absoluto. ¿El MoMA? ¿En serio?, preguntó, incrédula. ¿Mis fotos junto a las de mamá en el MoMA? Te lo has ganado, afirmó Alejandra con convicción. Tu trabajo reciente es extraordinario, Lucía. Profesionales con décadas de experiencia no logran captar la dignidad y la fuerza en los rostros de sus sujetos como tú lo haces. Por un momento, Lucía pareció abrumada por la noticia, pero luego una sonrisa determinada apareció en su rostro. Tengo que seleccionar mis mejores imágenes. ¿Me ayudarás a elegir? Por supuesto, respondió Alejandra. Aunque creo que ya sabes cuáles son tus mejores obras. Tienes un ojo crítico excelente. Mientras colaboraban en la selección durante las semanas siguientes, Alejandra observaba a Lucía con una mezcla de orgullo y asombro. La niña tímida que había llegado a su puerta 3 años atrás se había transformado en una joven artista segura de su visión y de su voz. Una noche, revisando las fotografías finalistas esparcidas sobre la mesa del comedor, Lucía se volvió hacia Alejandra con expresión seria. Tía Ale, hay algo que he querido preguntarte desde hace tiempo. Dime, respondió Alejandra, intrigada por su tono. ¿Te molestaría si empiezo a llamarte mamá? No para reemplazar a mi verdadera mamá, sino porque también lo eres, de otra manera. La pregunta tomó a Alejandra completamente por sorpresa. Durante estos años, había llegado a considerar a Lucía como su hija en todos los sentidos, pero siempre había sido cuidadosa de no usurpar el lugar de Sofía, manteniendo viva su memoria y presencia en la vida de la niña. Lucía, comenzó, con la voz quebrada por la emoción. Me sentiría profundamente honrada. Pero solo si estás completamente segura, y solo si sientes que eso no disminuye en nada tu conexión con Sofía.
Estoy segura, afirmó Lucía con resolución. He estado pensando mucho en esto. Mamá, Sofía, siempre será mi madre biológica, quien me dio la vida y me crió durante mis primeros años. Pero tú también eres mi madre, quien me ha criado estos últimos años, quien me ha apoyado y guiado. Creo que se puede tener dos madres. De hecho, me siento afortunada por tenerlas. Alejandra no pudo contener las lágrimas. Abrazó a Lucía con fuerza, sintiendo como si un círculo invisible finalmente se completara. Te amo, Lucía, dijo simplemente. Y sé que tu madre estaría profundamente feliz de vernos así. Lo sé, respondió la joven con serenidad. A veces puedo sentirla, ¿sabes? No como un fantasma o algo sobrenatural, sino como una presencia cálida. Como si nos estuviera observando y sonriendo. Esa noche, mientras Lucía dormía, Alejandra se sentó en el balcón de su departamento, contemplando las luces de la Ciudad de México. Pensó en los giros extraordinarios que había dado su vida, el diagnóstico devastador de esterilidad, el abandono de Ricardo, la muerte de Sofía, la llegada de Lucía. Eventos que en su momento habían parecido finales trágicos pero que, vistos ahora con perspectiva, habían sido en realidad nuevos comienzos. La maternidad, comprendió finalmente Alejandra, no tenía nada que ver con la capacidad biológica de gestar. Era algo mucho más profundo, la voluntad de amar incondicionalmente, de guiar sin poseer, de apoyar sin limitar. Era exactamente lo que ella sentía por Lucía, y lo que Lucía, a su manera, le devolvía cada día. La exposición en el MoMA superó todas las expectativas. Las fotografías de Sofía y Lucía, presentadas una junto a otra, creaban un diálogo visual potente que críticos y visitantes encontraron profundamente conmovedor. Un testimonio extraordinario de continuidad y evolución artística a través de generaciones, escribió un crítico del New York Times. Durante la recepción de apertura, Lucía fue abordada por representantes de varias escuelas de arte que expresaron interés en su futuro académico. A sus 13 años, ya estaba considerando seriamente una carrera en fotografía documental, siguiendo los pasos de Sofía pero con su propio enfoque distintivo. ¿Qué opinas de la Escuela Nacional de Artes Plásticas?, preguntó a Alejandra mientras volaban de regreso a México. Varios fotógrafos en la exposición estudiaron allí. Es una excelente opción, respondió Alejandra. Pero tienes tiempo para decidir. Lo importante es que sigas desarrollando tu propio estilo, tu propia voz. El éxito internacional trajo nuevas oportunidades para ambas. Raíces se había convertido en un destino gastronómico reconocido, y el centro educativo asociado atraía a estudiantes de todo el mundo interesados en la preservación y evolución de la cocina tradicional mexicana. Alejandra recibió ofertas para programas de televisión y nuevos libros, mientras Lucía fue invitada a exponer en galerías prestigiosas y a participar en proyectos documentales. En medio de esta actividad creciente, mantuvieron sus tradiciones privadas, los fines de semana en Cuernavaca, los viajes anuales a Oaxaca, las sesiones de cocina experimental en casa. Estos momentos íntimos eran su ancla, recordándoles quiénes eran más allá de los titulares y reconocimientos. Una tarde, mientras preparaban juntas chiles en nogada para celebrar el cumpleaños de Sofía, una tradición que habían establecido, Lucía compartió una reflexión que había estado madurando. Estaba pensando en cómo las recetas son como fotografías, comentó mientras pelaba cuidadosamente las granadas. Ambas intentan capturar y preservar algo esencial, pero también cambian y evolucionan con cada nueva interpretación. Alejandra sonrió, reconociendo la profundidad filosófica que Lucía había desarrollado en los últimos años. Es una analogía hermosa. Y muy cierta. Y también estaba pensando, continuó Lucía, en cómo algunas personas entran en nuestras vidas brevemente pero dejan una marca permanente, mientras otras permanecen y nos transforman día a día. De maneras más sutiles pero igualmente profundas. ¿Como quién?, preguntó Alejandra, intrigada por el rumbo de sus pensamientos. Como mamá, Sofía, por un lado. Estuvo conmigo solo 10 años, pero me dio tanto, su pasión por la fotografía, su curiosidad, su forma de ver el mundo. Y luego tú, mamá Ale, que has estado conmigo estos últimos años, enseñándome otra forma de ver, de crear, de amar.
El uso natural de mamá Ale aún provocaba una emoción profunda en Alejandra cada vez que lo escuchaba. Había sido un ajuste gradual, primero en casa, luego en público, pero ahora se sentía completamente natural, para ambas. Somos quienes somos gracias a todas esas influencias, respondió Alejandra, reflexiva. Yo no sería quien soy sin la influencia de mis padres, de Sofía, incluso de Ricardo a su manera. Y ciertamente no sería quien soy ahora sin ti, Lucía. La joven sonrió, complacida con la reciprocidad implicada en esas palabras. No era solo ella quien había sido transformada por Alejandra, la influencia había sido mutua, el crecimiento compartido. Mientras terminaban de preparar el platillo tradicional, Alejandra observó a Lucía con atención renovada, sus movimientos precisos al decorar los chiles con las semillas de granada. La concentración en su rostro tan similar al de Sofía, pero con expresiones y gestos que había adoptado de Alejandra durante estos años de convivencia. Estoy pensando en un nuevo proyecto, anunció Lucía mientras llevaban los platos a la mesa. Un documental fotográfico sobre familias no tradicionales en México. Personas que han encontrado formas alternativas de crear vínculos familiares, más allá de la sangre o el matrimonio convencional. Suena fascinante, respondió Alejandra. ¿Qué te inspiró? Nosotras, dijo Lucía simplemente. Nuestra historia. Y las de muchas personas que he conocido en estos años, niños criados por abuelos, familias adoptivas, comunidades que funcionan como estructuras familiares extendidas. Quiero mostrar que hay muchas formas válidas de ser familia. Alejandra sintió una oleada de orgullo. La niña que había llegado a su puerta 5 años atrás, buscando un refugio temporal. No solo había encontrado un hogar permanente, sino que ahora quería explorar y celebrar estas conexiones alternativas que habían enriquecido su propia vida. Te ayudaré en todo lo que pueda, ofreció Alejandra. Quizás podríamos complementar tu proyecto fotográfico con historias sobre tradiciones culinarias en estas familias no tradicionales. Cómo se preservan, adaptan o fusionan recetas cuando las estructuras familiares cambian. Los ojos de Lucía se iluminaron ante la idea. Sería perfecto. Otro libro conjunto, pero con un enfoque completamente nuevo. Mientras degustaban los chiles en nogada, conversando sobre los detalles de este nuevo proyecto, Alejandra reflexionó sobre el camino recorrido. La cicatriz que había dejado el diagnóstico de esterilidad y el abandono de Ricardo ya no dolía. Se había transformado en algo más, un recordatorio de su capacidad de recuperación, de reinvención, de encontrar nuevos significados para conceptos como familia y maternidad. La vida que ahora compartía con Lucía no era un premio de consolación ni un sustituto de lo que había perdido. Era una realidad completa en sí misma, rica en matices y posibilidades que nunca habría imaginado en aquellos días oscuros cuando creía que no podría ser madre. ¿En qué piensas?, preguntó Lucía, notando su expresión reflexiva. En lo afortunadas que somos, respondió Alejandra con sinceridad. En cómo, a veces, la vida nos quita algo que creíamos esencial solo para darnos algo que ni siquiera sabíamos que necesitábamos. Lucía asintió, con una sabiduría que trascendía su edad. Como dice ese refrán que le gusta tanto a tía Consuelo, no hay mal que por bien no venga, punto. Exactamente, coincidió Alejandra. Y a veces, el bien que viene es mucho más grande y hermoso de lo que jamás podríamos haber anticipado. Mirando a Lucía, su hija en todos los sentidos que importaban, Alejandra supo con certeza que ninguna limitación biológica podía definir su capacidad para amar, nutrir y guiar. La etiqueta de estéril que una vez le había parecido una sentencia definitiva se revelaba ahora como lo que realmente era, apenas una palabra médica, incapaz de capturar la fertilidad emocional, creativa y espiritual que había florecido en su vida. El círculo estaba completo. No como un retorno al punto de partida, sino como una espiral ascendente que incorporaba el pasado mientras se movía constantemente hacia un futuro lleno de posibilidades. Un futuro que Alejandra y Lucía construirían juntas, día a día, receta a receta, fotografía a fotografía. Con la presencia invisible pero permanente de Sofía guiándolas y conectándolas a través del tiempo y la distancia.
Al final, la verdadera familia no era la que se formaba solo a través de la sangre o los documentos legales, sino la que se construía a través del amor, el respeto y el compromiso diario. Y en ese sentido, Alejandra nunca había sido estéril. Por el contrario, su corazón había demostrado tener una capacidad infinita para generar vida, amor y significado, transformando incluso las pérdidas más dolorosas en oportunidades para un crecimiento profundo y auténtico. Y mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, bañando su departamento compartido con una luz dorada, Alejandra y Lucía continuaron conversando sobre proyectos futuros, celebrando silenciosamente el milagro cotidiano de haberse encontrado la una a la otra, justo cuando más lo necesitaban. ¿Les gustó esta historia? Amigos lectores, si han disfrutado de este emotivo relato sobre Alejandra y Lucía, no olviden dejar sus comentarios compartiendo qué les pareció esta historia de segundas oportunidades y lazos familiares que trascienden las dificultades. Sus opiniones son muy importantes para nosotros y nos encantaría saber qué parte les conmovió más. Por favor, no olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse los próximos capítulos y otras historias que tocarán su corazón. Y si esta historia les llegó al alma, regálenos un me gusta para que más personas puedan descubrirla. Cada like nos ayuda a seguir creando contenido que emociona y conecta con ustedes. Gracias por estar aquí.